Buena gente, ¿cómo les va? Arrancamos esta reacción luego de lo que han sido los dos partidos del día sábado en el Super Rugby Américas. En primer turno, Yacaré 15 frente a Pampas en el estadio Eres del Curupaití. Y por último, Capibaras 15 haciendo su debut absoluto en este Super Rugby Américas frente a Peñarol, ni más ni menos que ante el campeón defensor. Recordemos un equipo que se ha desmantelado en el último tiempo, pero que no deja de ser un rival de fuste de cara a lo que va a ser esta temporada 2026. Antes de comenzar con la reacción, gente, lo que les pido siempre, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su me gusta y revienten la cajita de comentarios para que juntos mejoremos el algoritmo. A ver, arrancamos con el primer partido. A ver, el resultado fue 30-17. Si uno se pone a pensar de ese partido en el cual la visita lo ganó holgadamente, más allá de que son 13 puntos de distancia, casi 2 tries convertidos. Pero la realidad es que más allá de ese 2-0 en los primeros 7-8 minutos, Pampas no ha tenido un partido en el cual ha pasado por encima a su rival. Fue más bien una consecución de hechos aislados, o tal vez no sé si decirlo fortuitos, que han hecho que la distancia sea justamente de 13 puntos. Pero insisto, más allá de ese comienzo accidentado para el equipo guaraní, la realidad es que fue un partido muy parejo, sobre todo en el scrum. Algunos me decían por privado, che, lo está pasando por encima Pampas. La realidad es que no, arranca tal vez muy bien. Después Yacaré lo termina emparejando justamente en la formación. Y ya sí en el segundo tiempo se empezó a ver mayor diferencia justamente en este sector del juego fijo. En cuanto a lo individual, yo creo que es donde mayor diferencia sacó el equipo argentino dirigido por Juan Manuel Leguizamón, sobre todo con un Tobias Wade que como número 15 tuvo un gran partido. De hecho fue el autor de uno de los tries de la franquicia que representa a la Unión Argentina de Rugby. Muy bueno también ciertos jugadores del pack de forwards. Después si tenemos que ir a otros jugadores de los backs, Santiago Pernás tuvo una destacada actuación claramente, tratando de no olvidarme de absolutamente nadie. Bueno, Lucas Margueri, el número 9, jugador de Newman. Ahora entiendo por qué hablaban lo que hablaban, ¿no?, sobre este medio scrum, que la realidad es que tuvo un muy buen partido. Y en cuanto al equipo perdedor, el equipo que ha sido vencido en su propia casa, me quiero quedar con Joaquín Lamas. Joaquín Lamas, su apertura, su número 10, jugador formado en el San Isidro Club, que la realidad es que ha estado en otra sintonía, ¿no? Con respecto a sus compañeros, cuando a Yacaré le costaba muchísimo facturar las posibilidades provocadas, la realidad es que la mayoría eran por el trabajo de Joaquín Lamas, bien en el juego con el pie, bien también armando justamente los ataques del equipo paraguayo. Pero la realidad es que los backs no estuvieron finos. Sí estuvieron, insisto, lo de Pampas, con un Tobias Wade en un muy buen nivel, que claramente fue el jugador que más destacó. Así que bueno, no hay demasiado más para analizar con respecto a este partido porque, insisto, fue un partido parejo, 50-50, que en lo numérico termina siendo una instancia de 13 puntos en favor de Pampas, que se vuelve con el punto bonus a la Argentina, lo cual no es algo menor pensando en lo que van a ser las próximas fechas. En cuanto a lo que aconteció en el segundo partido, lo primero que tengo para decir es que felicitaciones para la gente de Capibaras 15 por su debut en este torneo. Y en segundo lugar, la gente. Sí, la gente. Creo que fueron, no sé, 7.000, 8.000 personas que estaban en el Hipódromo Rosario, estadio llenísimo, armado obviamente para la ocasión, pero la gente respondió y eso claramente es positivo de cara a lo que va a ser el futuro de este equipo. Después, en cuanto a lo rugbyístico, la realidad es que yo quiero hacer esta reacción basándome en Capibaras porque es lo que tengo más fresquito en la mente. Por eso me costaba recordar algunos nombres del partido de Pampas, porque vengo de ver a Capibaras. Pero en cuanto a Capibaras, gente, a ver, puntos altos: Jerónimo Megara, Ignacio Bandini, el 9 Alejo Subasti para mí fue el mejor jugador de la cancha. Enzo Abaca y Diego Correa en las primeras líneas apabullaron al scrum del Carbonero, del Mancha. Después, bueno, muy buen partido de Franco Roseto, autor de un doblete. Buen partido también de la segunda línea de Lorenzo Lolo Colidio, que a diferencia de Facundo, quien le tiene pánico al contacto en el fútbol, la realidad es que su hermano Lolo lo hace de muy buena manera. Es un jugador que va al frente, tiene que taclea. Es un sílaba bajito en el partido. No vas a escuchar el nombre Colidio como ball carrier muchas veces, pero sí está muy presente en defensa, al igual que Lucas Burr. Lucas Burke, a mí me gustaba muchísimo su etapa de pupitas, que después es cierto se pinchó, así como ha pasado con otros jugadores, por ejemplo, no sé, Juan Pablo Castro de esa cama, otro jugador que no terminó llegando tal vez al rugby élite, pero la verdad es que Lucas Burke es un buen jugador para el Super Rugby Américas, lo demostró cuando le tocó jugar en Dallas Jackals en la Major League Rugby de los Estados Unidos, y ahora en su presentación con la franquicia del Litoral, la realidad es que ha tenido un muy buen partido.
Después creo que el único que terminó desentonando un poco fue Juan Patricio Baroni, ¿no? El número 10, que es cierto que estuvo muy fino en los envíos a las H, de hecho solamente erró una patada, en cuanto a las conversiones estuvo realmente muy bien. Pero es cierto que tuvo errores puntuales. Lo hablaba con amigos por privado. No es que ha tenido un mal partido, sino que ha cometido errores puntuales que creo que terminan desentonando con lo que ha sido una actuación, insisto, muy buena del equipo dirigido por Nicolás Galatro. Y acá quiero hacer un párrafo aparte, gente. Nicolás Galatro es un excelente entrenador. Lo ha demostrado en Dogos y nunca ha tenido prensa. Siempre que sale de entrenadores argentinos habla de Gonzalo Quesada, que para mí es el mejor, junto a Felipe por lo que está haciendo en los Pumas. Así que tenemos a Contepomi. Tenemos obviamente a Quesada, a Mauricio Richardo, pero después nadie te termina hablando de Nicolás Galatro. Así como me hace acordar un poco el caso de Bernardo Urdaneta, ¿no? Urdaneta, que hizo un trabajo espectacular con Pumitas, después obviamente en el Rayo Tucumano, y la realidad es que nadie habla de Galatro. Insisto, le fue muy bien en Dogos, ahora termina recalando en Capibaras 15 y la presentación 31 puntos contra el campeón defensor, más allá que, insisto, Peñarol muy diezmado con respecto al año pasado, no es algo menor, no es algo que uno deba dejar pasar, que uno pueda llegar a decir, bueno, la realidad es que no es un entrenador para tener en cuenta. Yo no creo que esté para los Pumas, no estoy candidateando, no quiero operar a favor de Nicolás Galatro, pero sí es un entrenador para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la verdad es que, insisto, ha hecho un muy buen trabajo, al igual que también sumo otro nombre más, Álvaro Galindo ahora con Tarucas, en su pasado con Pumitas, y fue de los últimos 10 años posiblemente el mejor entrenador de los Pumitas. Obviamente, incluso también a lo que se ha hecho en el Mundial del 2019, en el cual no recuerdo quién estaba al frente de ese equipo. Insisto, no tengo recuerdos de quién ha estado al frente de aquel plantel M20 en el Mundial que se llevó a cabo en la Argentina, ni tampoco en el 2016. Pero sí recuerdo que antes estuvo Bernardo Urdaneta, que fue para mí el mejor de esos años, y ahora lo tenemos a Nicolás Fernández Miranda, que para mí no ha hecho un buen trabajo más allá del tercer puesto en el Mundial de Italia 2025. ¿Cómo va a continuar, gente, la primera fecha de Super Rugby Américas? Va a tener un partido más, y el mismo se va a llevar a cabo el día lunes a partir de las 8 de la noche en la cancha del Córdoba Athletic. Dogos 15, el último finalista, que fue justamente la víctima de turno de Peñarol en aquel partido que se jugó allá por mediados de junio en el Estadio Charrúa de Montevideo, frente a Cobras 15 que va a tener a Roscoe Speckman. Yo creo que si pensamos en ese partido, lo primero que se nos viene a la cabeza es justamente la presencia del Speck Magic, la ex estrella de los Blue Box, y también un muy buen jugador de Blue Bulls ya por su momento. Creo que en el 2019 enfrentó a Jaguares, no quiero mentir, pero creo que enfrentó a Jaguares en aquel Super Rugby, y para mí lo hizo de buena manera. No fue la figura, pero sí fue un buen jugador en el 15, y claramente el juego reducido fue de los mejores de los últimos 20 o 30 años. Así que gente, los que les pido siempre, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su me gusta, y nos reencontraremos seguramente el día ya martes por la mañana o lunes por la noche, después de lo que va a ser el partido entre Dogos y Cobras, aunque no va a ser con video largo porque voy a estar en el aeropuerto de Auckland, sino con un short. Hasta la próxima.